Historia de la Europa medieval segunda parte. Obligaciones militares. Algunas de estas ciudades incluso se les concedió el derecho de gobernar por sí mismas. Pero a veces, tomaron el derecho por fuerza. En el norte de Italia, los obispos actuaban como señores y tenían sus propios vasallos. Pero si el obispo se ha vuelto corrupto o demasiado autorizado, los habitantes de la ciudad jurarían un juramento de lealtad unos a otros y formarían una asociación llamada el municipio y el propio administrador. Esto sucedió cuando los nobles vasallos del obispo tomaron el lado de los habitantes de la ciudad y derribaron a los obispos. Podían convertirse en independientes y crear sus propios estados urbanos independientes. Del norte de los Alpes, los municipios no han tenido éxito. Como los nobles vasallos eran menos propensos a ir contra sus señores, y toda forma de rebelión fue suprimida. En las raras ocasiones, las ciudades, llamadas ciudades libres, que ha logrado, nunca se convertiría realmente en independiente. Como las ciudades de Italia. Esto hizo que estas ciudades se distinguen bastante entre sí. Tuvieron diferentes niveles de autonomía. Diferentes formas de gobierno y de gobierno. Los males fueron considerados como ciudadanos. Podrían ser elegidos como funcionarios municipales. Las ciudades libres nunca rivalizaron el tamaño o las poblaciones de los centros urbanos ocupados del mundo antiguo, con la ciudad de comercio promedio en solo alrededor de 5.000 personas. Las ciudades más grandes, como en Londres, podría haber tenido alrededor de 30.000, y en el continente, Bruges y Ghent, los centros comerciales del norte, tuvieron alrededor de 40.000. En Italia, los centros urbanos eran mucho más grandes. Con los centros comerciales de Nápoles, en Venecia, en Genoa y Milán, alrededor de 100.000 habitantes. Aunque las poblaciones eran tan pequeñas en las ciudades europeas medievales, la vida era ruidosa y agotada. Porque la ciudad estaba rodeada de paredes protectoras, el espacio que hay que llenar dentro, como la expansión de la pared era bastante caro. Esto se convirtió en un peligro de fuego, la mayoría de los edificios eran hechos de madera. Las ciudades eran generalmente hechas de ambos artesanos, que crearon una gran variedad de productos de ropa, las obras metálicas, y mucho más, y los comerciantes que vendrían estos bienes. Los comerciantes y artesanos cada uno tenía sus propias áreas en una ciudad. La sección de comercio fue donde encontrarías las tabernas, para beber a tu merecido, y los insectos, para descansar tus piernas cansadas. La sección artesanal se dividió generalmente en áreas con diferentes artes. Aquellos que realizan las mismas artes se unirían para crear una guía, y finalmente las guildas se difundieron entre la clase artesanal. Sin embargo, los espacios estrechos y la falta de sistema sanitario dejaron estas ciudades terriblemente sucias. Los animales y los residuos humanos podrían encontrarse entre los edificios. O en las calles. Los ríos cercanos también fueron contaminados por otras industrias, por lo tanto, los habitantes de la ciudad tenían que usar los baños en lugar. Por suerte, algunas ciudades tienen baños públicos. En París, con una población de alrededor de 200.000 habitantes, había decenas de baños públicos, abierto tanto a hombres como a mujeres, siempre que no tenga leprosa. Las mujeres en estas ciudades tenían sus propios roles. Además de las tareas domésticas de preparar alimentos y educar a los niños, también se les dio la tarea de gestionar las finanzas de la familia y ayudar a sus esposos con su maquinaria. A veces, estas mujeres incluso tendrían colas laterales, como hacer ale. Si su marido murió, pueden seguir fácilmente con su trabajo. Como antes había trabajado junto a él, esto les dio más independencia. A pesar de algunas similitudes en esta nueva cultura europea, cada región tomó diferentes caminos durante el antiguo medioevo, como poderosos monarcas en todo el continente trataron de establecer reinos más centralizados. El primer lugar que voy a visitar es Gran Bretaña. Después de ser unificado en los primeros 900 s, Inglaterra podría soportar bajo los anglosajones, menos un breve periodo como parte del Imperio del Mar del Norte, una unión personal con Dinamarca y Noruega, el Gran Canon. Después de que los anglosajones recuperaron el trono, Arwer el Confesor, el último rey de la casa de Wessex, murió sin herederos en 1066. El Witton, el consejo del rey anglo-saxón, Harold Godwinson es el nuevo rey. Pero fue opuesto por dos demandantes al trono. Su propio hermano Tostig, que invitaron al noruego Harold Hardrada, ambos fueron derrotados en la batalla de Stamford Bridge el 25 de septiembre.
Hasta el 28 de septiembre, un nuevo contenedero aterrizó en la costa sur. Navegando desde Francia, ellos fueron dirigidos por otro que afirmó ser el justo heredero del trono. Esto fue William, duque de Normandía y descendiente directo de Rollo. Trajo con él un ejército de caballos montados, los archivos y la infantería. El rey Harold, el puente de Stamford, deberían marchar rápidamente hacia el sur. De las tropas en el camino, y conoció a William en la batalla de Hastings, solo 2 semanas después, el 14 de octubre. Los normandos no pudieron romper las líneas de Harold, compuesto principalmente por soldados de pie, así se bautizó al ejército enemigo, pretendiendo retirarse. El ruso trabajó, y William ganó la mano superior. Harold fue asesinado en la batalla. Y su ejército derrotó no mucho después. Fue el último rey anglo-saxón. Por William, conocido como William el Coquero, fue coronado rey de Inglaterra en el día de Navidad y la residencia real se trasladó de Winchester a Londres. Esto marcó el comienzo de la integración de la cultura norman y anglo-saxón, con los elementos del Celtic, de Gallo-Roman y las tradiciones alemanas. La primera orden de negocios de William era centralizar el gobierno. Los nobles ingleses tuvieron que jurar lealtad al rey de Norman. Se reforzaron la imposición y los sistemas judiciales reales del periodo anglo-saxónico. La conquista de Norman trajo con ella más complicaciones. Aunque William fue el nuevo rey de Inglaterra, fue el duque de Normandía y un vasal del rey de Francia. Como Francia tenía un gobierno más débil en ese momento, esto hizo que William fuera más poderoso que su propio señor y más adelantó los asuntos de Inglaterra y Francia. Después de una guerra civil que duró de 1138 a 1153, la Casa Real de Francia, los Plantagenes, asumió el trono bajo el rey Enrique II. Estos reyes vinieron de Anjou y serían conocidos como los reyes de Angevin. Henry reforzó su autoridad reforzando los tribunales reales. Los tribunales locales negarían ciertos casos, que fueron colocados bajo la autoridad del rey. A medida que el número de cortes reales aumentó a lo largo del reino, esto trae con él un estándar de ley, o la ley común. Sus puertas eran enormes, y en diferentes puntos, tenía poder sobre Gales e Irlanda. En el continente, como conde de Anjou y duque de Normandía, también ha mantenido los territorios de Francia. Con Aquitaine a través del matrimonio. Colectivamente, formó una unión dinástica llamada el Imperio Angevin, una pesadilla para el rey francés, que resultó en 100 años de rivalidad entre la Casa Real Capitán francesa y los Plantagenets. De vuelta a Inglaterra, Henry tuvo mucha más dificultad para ejercer poder sobre la Iglesia. Un argumento erupcionado entre Henry y su amigo Thomas Becket, a quien había nombrado arzobispo de Canterbury, el clero más alto de la Iglesia de Inglaterra. La controversia, conocido como la disputa de Becket, en la mayoría de los casos, se preguntó si los tribunales reales tenían jurisdicción sobre los sacerdotes. Esto se ha llevado a cabo durante años, ambos los lados atraen al Papa. En respuesta a Becket excomunicando a los obispos que lo apoyaron, entonces el rey Henry gritó: «Nadie me librará de este sacerdote turbulento». Esto llevó a 4 caballeros a viajar de Normandía a Canterbury y asesinar a Thomas Becket solo 4 días después. A medida que el poder del monarca creció, el resentimiento se desvanecía entre la nobleza. Durante el reinado del rey Juan, un grupo de varones obligó al rey a firmar la Magna Carta Libertatum o la Gran Carta de las Libertades. Este control sobre el poder real prometió la protección de los derechos de la Iglesia, protección contra la cárcel ilegal, acceso a la justicia rápida y, lo más importante, restricciones sobre la tributación y otros pagos feudales a la corona. Aunque fue un fracaso al final, establece el marco de derechos entre el monarca y sus sujetos, con el reconocimiento legal de que los poderes del monarca no eran absolutamente absolutos. Esta tendencia continuaría más allá de los altos siglos medievales, con Edward I, hijo de Henry III, el monarca más largo de la historia inglesa, hasta el siglo XX. Las reuniones en la corte del rey ocurrieron a menudo entre sus consejeros reales y los varones. En el año 1295, Edward invitó a los representantes, 2 caballos, y 2 habitantes de la ciudad, llamados burgueses, de cada municipio y ciudad a un gran consejo. Los parlamentos hablan de las leyes, los impuestos y otras cuestiones políticas y judiciales. Y así, Inglaterra estaba en el camino a un gobierno más representativo. El reinado de Edward sigue siendo controvertido. Como su edicto expulsó a los judíos de Inglaterra y condujo una invasión en Escocia, reivindicar su soberanía sobre ella.
Esto llevó a la Primera Guerra Escocesa de Independencia, que vio como William Wallace y Robert el Bruce se convirtieron en héroes escoceses nacionales. En el continente, el desgaste de Francia continuará. Después de que el Imperio Carolingiano se había dividido, era Francia Occidental, que se convertiría en el territorio principal de lo que se convertiría en Francia. En el año 987, el último de la dinastía carolingiana murió sin herederos. Y los francos occidentales escogieron un nuevo rey. Fue Hugh Capet. El nuevo reino de Francia sería gobernado por esta dinastía capitán, la casa de Capet y sus ramas Quedet, las casas de Valois y Bourbon. La monarquía fue abolida durante la Revolución Francesa. Pero para comenzar, los reyes de Capetín tenían muy poco poder. Aunque eran los señores de sus vasallos, incluidos los reyes de Inglaterra, a través de sus posesiones en el oeste de Francia, los primeros reyes capetenses solo controlaron París y un pequeño territorio alrededor de la ciudad. El nombre es Île-de-France. Un punto de vuelta llegó durante el reinado de Felipe II, que fue dado el epíteto de Felipe Agustín, debido a sus campañas de centralización y expansión. Declaró guerra a la casa de Plantagenet y comenzó a recuperar sus posesiones francesas en el continente. Con su nuevo dominio, recogió más ingresos y contrató más funcionarios, fortalecer su reino. Los reyes franceses, como Louis IX, se detuvieron otros intentos de Inglaterra para restaurar el imperio de Angevin. Se firmó un tratado en el que el rey inglés relinquía sus reivindicaciones a la mayoría de sus territorios franceses y permaneció un vasal para el rey francés por aquellas tierras que todavía posee. El tratado fue el comienzo de un creciente resentimiento y rivalidad entre los ingleses y franceses que culminaría a finales de la Edad Media. En el caso de Felipe IV, el nombre de Philip the Fair, la monarquía fue reforzada. Felipe tuvo un proceso parlamentario en sí, aunque era prácticamente impotente. Fue un precursor para los estados generales, donde trajo a los representantes del clero, el primer estadio, los nobles, el segundo estadio, y los pueblos, el tercer istad. Ha transformado Francia de un estado feudal en un estado nacional centralizado. El más grande y rico de toda Europa. Hacia el oeste, los primeros siglos medievales vieron la mayor parte de la península ibérica bajo el control de varios estados musulmanes, una región más tarde llamada Al-Ándalus por los historiadores. Pero los reinos cristianos hacia el norte lucharon de vuelta. Comenzaron como un único reino llamado Asturias, y luego el Reino de León. Otros reinos se derrumbaron, como el Castillo, en Navarro, en Aragón, y por Portugal. En el año 1085, el rey Alfonso VI capturó a Toledo y los equilibrios de poder comenzaron a deslizarse. Córdoba cayó más tarde al rey de Castilla y hasta 1249 solo quedó la posesión musulmana de Granada. En el año 1492, el Emirado de Granada, el profeta Muhammad XII, que se entregó a Isabella de Castilla, la Reconquista o la Reconquista. Durante la Reconquista, algunos gobiernos españoles fomentaron la diversidad, como el rey Alfonso X, que desarrolló un tribunal cosmopolita lleno de cristianos, los musulmanes, y los judíos, traducido en árabe y latín. Y otros gobernantes, sin embargo, fueron más duros, y hubo tiempos de severo antisemitismo, como el masacre de 1391. Después de la Reconquista y el decreto de Alhambra, los judíos fueron forzados a convertirse o a ser expulsados. Los musulmanes que se quedaron en España también fueron forzados a convertirse, y el Islam fue prohibido por la reina. En el otro lado de Francia se encontraba Francia Oriental. A principios de los años 900, Henry el Fowler fue elegido rey, el primer gobernador no francés. A mediados de los años 900, su hijo, de Otto, se sentó en el trono. Como su padre, él era un saxón. De la duchía del norte de Saxonie. Esto continuó un cambio que lo separaría de Francia Occidental, ahora conocido como el Reino de Francia, y hacía convertirse en la región que sería conocida como el Reino de Alemania. El antiguo imperio carolingiano fue dividido por este punto, con el Reino de Italia dividido, pero Otto salió y conquistó el norte de Italia y se convirtió en su rey. Después de la invasión húngara, se ha alabado como un héroe del cristianismo, se proclamó emperador de los romanos en 962. Hoy en día, lo llamamos esto, el Santo Imperio Romano. En su mayor medida, este imperio consistía en el Reino de Alemania en el centro, el Reino de Burgundio hacia el oeste, el Reino de Bohemia, un reino checo hacia el este, y el Reino de Italia al sur, pero cada uno fue gobernado por sus propios líderes.
Hacia el sur del Reino de Italia, en la región central de la península, fueron los estados papales. El antiguo territorio lombardo fue entregado a Roma por Charlemagne. Esto hizo que los papas se involucraran mucho más, no solo en la espiritualidad, pero las cuestiones políticas. Muchos sacerdotes de alto rango, como los obispos y los monasterios, a menudo se le otorgaron fieles por un señor, que los hacen vasallos. Esto pronto presentó un problema, como los líderes de la Iglesia no querían que los señores nombraran a sus propios nombrados y los invirtieron con poderes de la Iglesia. La práctica se llama la inversión. En los años 1070, el Papa Gregorio VII regresó. Se levantó con las reformas gregorianas y afirmó la primacía de los estados papales y papales en todos los asuntos que involucran los reinos cristianos y sus gobernantes, y el poder de depositar a un emperador. En esencia, prohibía la inversión de los señores de la laguna. Esto lo colocó en ofrendas con el rey alemán, entonces Henry IV. Henry había utilizado la inversión de la leña para su beneficio, nombrando obispos de su elección como vasallos y utilizándolos como administradores en sus territorios. Esto llevaría a un conflicto de 50 años entre la Iglesia y el Estado, conocido como la controversia de inversión. Henry había nombrado a su propio antipapa, en contra del Papa Gregorio. En el 1122, el hijo del rey y el nuevo santo emperador romano, entonces Henry V firmó un acuerdo escrito con el nuevo papa. Los términos eran que la Iglesia era para nombrar abonos y obispos a través de elecciones canónicas, y los representantes del papa fueron para realizar la inversión, simbolizado a través de un anillo y el personal. El rey a su vez se permitió presidir sobre elecciones y disputas arbitrarias. En los años 11 y 1200, la dinastía Hohenstaufen, más destacados bajo Frederick Barbarossa y Frederick II, intentando ejercer su poder sobre el reino de Italia y Roma, para reunir un verdadero sacro imperio romano. Pero Alemania era un estado descentralizado de duques con sus propios intereses, y los reyes no podían montar ejércitos suficientes. Las ciudades del norte de Italia, apoyados por los estados papales, que se unen juntos, formando la Liga de Lombardas y empujando a los ofensivos alemanes. A finales de los años 1100, los estados del norte de Italia ganaron su derecho a la autonomía, pero permanecieron en el imperio, solo pagando un impuesto al rey alemán. El tiempo y los recursos utilizados por los Hohenstaufens en Italia solo resultaron en un más debilitamiento de su propia dinastía. Solo perdieron el poder en Italia. Y con poca presencia en Alemania, los señores locales fueron dejados a sus propios dispositivos. Los santos emperadores romanos no terminaron como gobernantes de un imperio, gobernantes de sus propios estados. El sur de Italia estaba inicialmente menos involucrado en los asuntos hacia el norte. Las bandas de los normandos habían llegado como mercenarios durante un periodo de primitivas guerreras, y finalmente conquistó y fundó sus propios estados aquí a mediados de los años 1000. En los años 1130, Sicilia y el sur de Italia fueron unidos por Roger II en un único estado de Norman. Era el reino de Sicilia. Aquí, los italo-normanos construyeron enormes palacios y castillos y los aseguraron con fortalezas y guarniciones. El reino pasó al rey alemán a través del matrimonio y luego a los franceses, que se ha demostrado profundamente impopular. Después de la rebelión de 1282, la isla de Sicilia derrotó a los franceses. Pero el sur de Italia permaneció unido y se convirtió en conocido como el Reino de Nápoles. Esto permaneció en manos de la nobleza francesa hasta los años 1440, cuando se unió con Sicilia bajo la corona de Aragón. Fue un reino cosmopolita y tolerante, de las fuertes influencias de los árabes, la cultura bizantina y latina. Mientras que la Edad Media era un tiempo de poderoso gobierno tanto en Inglaterra como en Francia, Alemania e Italia permanecerían descentralizados durante siglos. Más al este eran los esclavos. Su patria sigue siendo ampliamente debatida, pero los científicos generalmente están de acuerdo en que surgieron en Polonia, en la actualidad Polonia, en Bielorrusia, en Ucrania y de Rusia. Durante los primeros siglos medievales, comenzaron gradualmente a expandirse y se ha dividido en tres grupos. Los que emigraron al oeste se convirtieron en los eslavos occidentales. Uno de sus primeros estados formales fue Gran Moravia, fundada en 833. Que actuó como un equilibrio de poder entre los francos al oeste, los búlgaros y los bizantinos al sur. Cuando el rey de Moravia necesitaba ayuda en la traducción de los textos en eslavos, dos hermanos, misioneros bizantinos Ciril y Mesoudies, creó e introdujo el alfabeto glagolítico, el primer alfabeto eslavio.
fue la base para la cirílica posterior. En la Edad Media, los eslavos occidentales habían establecido los reinos polacos y bohemianos. Los eslavos occidentales forman a los polacos, los checos y los eslovacos. Los eslavos occidentales terminaron siendo cristianizados en la Iglesia occidental por misioneros alemanes, y misiones similares también fueron enviadas al sur al reino de Hungría, que fueron creados por los magos. Estos tres grupos, y los polacos, los checos y los húngaros, todos se convirtieron más envueltos con la cultura latina y la Iglesia occidental. Los eslavos del sur se establecieron en los Balcanes y formaron sus propios estados. El primero de ellos fue Bulgaria, formado por las tribus eslavas y los turcos semicromáticos en 681. Cuando los búlgaros se convirtieron en esclavos, su reino desempeñó un papel importante en la consolidación de la civilización eslava. Los eslavos del sur también incluyeron a los croatas y a los serbios. Algunos emigrarían más al sur y se helenizaron como parte del Imperio Bizantino, un imperio que vamos a cubrir el próximo episodio. Los eslavos del sur generalmente todos se convirtieron en parte de la Iglesia del Este, a excepción de los croatas. Los esclavos del Este se mudaron al Este, en el territorio de la actual Ucrania y Rusia occidental. Pero poco después, los vikingos de Suecia viajaron por los largos ríos, en busca del comercio. Cuando llegaron, que se llamaría ruso, por los locales. En los años 800, un medio legendario Varangian, conquistador vikingo de Suecia. El nombre de Rurik, fue invitado a gobernar en Novgorod, que fue el comienzo de la dinastía Rurikid, los comienzos de los monarcas rusos. De Oleg, que se dice que es el kinsman de Rurik, era su sucesor. Capturó la ciudad de Kiev desde los Casares hasta el sur, y se estableció allí, la creación de los rusos de Kiev. Sus sucesores ampliaron enormemente este estado y se convirtió en rico y poderoso. Situado entre el mar Báltico y el mar Negro, con la Escandinavia al norte y el Imperio Bizantino al sur, la región se ha convertido en un hotbed para el comercio. El territorio llegó a incluir a los eslavos orientales y los pueblos finlandeses locales. Por medio del matrimonio con los esclavos, los gobernantes noruegos finalmente se asimilaron a la cultura eslava. A medida que el Kievan Rus creció, los misioneros bizantinos fueron enviados a los rusos de Kievan. En el año 988, Vladimir el Gran se convirtió en la rama oriental del cristianismo, junto con su estado, mezclar las culturas bizantinas y rusas. El Kiev Rus llegaría más tarde a su mayor alcance bajo Yaroslav I. Después de su muerte, Kievan Rus pronto comenzó a luchar y desintegrarse en diferentes regiones, comenzando un periodo feudal en el que el gran príncipe tenía poco poder. Novgorod en el norte, desmantelado y declarado la independencia, y más tarde, el duque de Vladimir. Cuando el imperio bizantino comenzó a declinar, también perdieron su principal fuente de comercio. En el año 1240, los rusos de Kiev el estado finalmente se desintegró después de que los mongoles conquistaron Kiev. La ciudad fue enterrada, la mayoría de los ciudadanos, el asesinato de los príncipes rusos, de Alexander Nevsky, el príncipe de Novgorod, fue reconocido por proteger las fronteras occidentales de los invasores alemanes y suecos. Se convirtió en gran príncipe y no era solo un guerrero fuertemente y un diplomático calificado, que actuó como intermediario con el Horde de Oro. Al pagar un impuesto a los invasores, conservó la religión y la independencia rusa. Como el gran príncipe, edificó iglesias y creó nuevas leyes, y Rusia estaba en un periodo de prosperidad. Su hijo encontraría el Gran Ducado de Moscú, que comenzó como un pequeño outpost en Vladimir, pero finalmente se expandiría y conduciría a un estado ruso de larga duración. Lo que verdaderamente dio a la Alta Edad Media su nombre fue la resurrección de la cultura en su arte e intelectualismo. La estructura de la universidad, una palabra derivada de las universidades, o el todo, desarrollado como guildas educativas, como medio de producir intelectuales educados. Aunque diferentes tipos de universidades aparecieron en otros lugares del mundo antes, la primera universidad europea fue fundada en 1088. En Bolonia, en Italia. Y allí, el Inercio, el jurista italiano, el nuevo código de la ley de Justiniana, que vivían 500 años antes. Estudiantes de toda Europa estarían aquí para aprender la ley romana, que se convertiría en la base de las leyes en el continente durante siglos. Primero necesitaban completar el currículo inicial de las artes liberales. Las 7 artes liberales enseñadas fueron la gramática, la lógica, en retórico, en aritmético, la geometría, la astronomía y la teoría de la música.
Porque la impresión todavía tenía que ser desarrollada, la enseñanza se realizó generalmente a través de un solo libro, que un maestro leía en voz alta y luego dar una explicación. Esto se llamó una conferencia, y sigue siendo una parte fundamental de las universidades hoy en día. Sin embargo, no se realizaron exámenes regulares, y los estudiantes solo necesitan pasar un examen oral al solicitar su grado. Su primer grado fue el Bachelor of Arts, que se otorgará después de 3 o 4 años, pero podrían perseguir un maestro de artes, con todo el proceso alcanzando 6 años. Después de obtener un título de maestría en artes, un estudiante puede continuar en el aprendizaje superior, especialización en derecho, la medicina o la teología, terminando uno de estos con un título de doctorado que oficialmente les permitió enseñar sus sujetos. A pesar de que los grados de derecho y medicina son importantes, el doctorado más popular fue la teología. Se consideró el más puro e intelectual de las ciencias en las universidades medievales. Estas instituciones solo aumentaron. Al final de la Edad Media, Europa era el hogar de alrededor de 80 universidades diferentes. Muchos de los trabajos griegos clásicos fueron reintroducidos al oeste por académicos judíos e islámicos y traducido por monjes en escuelas monásticas. Cuando los teólogos occidentales vieron muchos de estos textos, ellos estaban a punto e incluso contradecían a la Iglesia. Un monje dominicano, Tomás Aquinas, fue el líder más influyente de la reconciliación. Esto se hizo a través del escolasticismo, una filosofía que trató de armonizar las viejas obras de los científicos y filósofos empíricos tempranos, en cuanto a Aristóteles, con la doctrina católica. Su Suma Teológica fue un compendio de todas las principales enseñanzas teológicas de la Iglesia Católica y presentó la racionalización para todos los puntos de la teología cristiana. Se considera uno de los más grandes teólogos y filósofos de la Iglesia. Y su síntesis de fe y razón se convirtió en el nuevo estándar. Al comienzo de la Edad Media, la arquitectura se basó en un estilo caracterizado por arcas semicirculares. Esto se llama el estilo romano. Este tipo de arquitectura se ha encontrado en toda Europa. Aunque muchos castillos se construyeron durante este periodo, el estilo, que tomó influencia de los antiguos romanos y griegos, se utilizó principalmente en las iglesias. Las basílicas, conocido por los techos de madera plana predispuestos al fuego, fue hecho con un largo barril de piedra. Aunque eran más seguros y más estéticamente agradables, ellos eran muy pesados, así que necesitaban pilares masivos y paredes de piedra gruesas para mantenerla. Esto significa menos espacio para las ventanas. Y dio a las iglesias romanas una atmósfera más oscura, son conocidos por su alta calidad. Y muchos todavía están hoy en día en más zonas rurales. A partir de los años 1100, un nuevo estilo arquitectónico surgió en Europa. Este estilo, originado en el norte de Francia, evolucionó desde el romano y llegó a ser conocido como gótico. La característica definida fue el arco apuntado. En lugar de los barriles, los constructores utilizaron las barras de ribera junto con las arcas apuntadas, que resultan en las catedrales que aparentemente podrían caer en los cielos mismos. La bolsa volante fue otra innovación, que se extiende el peso hacia afuera, en lugar de bajar directamente. Esto resultó en una menor, más atractivos muros, que se podría utilizar para colocar ventanas fantásticas de vidrio, cambios, en el estilo romano. La luz de estas ventanas coloridas se creía ser un símbolo de la luz de Dios y de su divinidad. El primer uso completo de la arquitectura gótica proviene de la abadía de Saint-Denis, cerca de París, a mediados de los 100 años. Desde allí, que se propaga, y se utilizó en la construcción de las grandes catedrales francesas, como la Notre Dame. La abadía de Notre Dame. Una catedral era una iglesia especial que mantiene una catedral, lugar o trono para el obispo local. La construcción de una catedral gótica fue un esfuerzo comunitario, dirigido por los maestros masones que lo diseñaron, y monazones de piedra y otros artesanos que hicieron los maravillosos diseños una realidad. Ahora que hemos pasado por las diferentes regiones europeas, vamos a dar un vistazo a un tema unificado entre ellos, de la cristiandad, que tocó a los reyes, las reinas, los nobles y los comunes, que se convierta en el marco de la cultura europea. En el año 1054, por la eclesiástica, teológicas e incluso las diferencias políticas entre las iglesias latino-occidentales y griegas orientales, se divide, oficialmente, en las iglesias católicas y ortodoxas orientales, en lo que se llama el Gran Esquismo.
La Edad Media vio un aumento en los sistemas de creencias cristianas y el desarrollo de numerosos órdenes religiosos, tanto monástico como militar. La orden monástica más influyente fue la Orden de los Cistercianos, un grupo en Francia que se separó de la anterior orden benedictina. A pesar de seguir las reglas de San Benedicto, eran mucho más estrictos que los monjes benedictinos, y más así siguió las órdenes del Papa. Llegamos al final de este momento juntos. Espero que hayas disfrutado del contenido tanto como yo lo disfruté. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros videos y apoyarnos. Recuerda que siempre puedes regresar a este canal para encontrar más contenido interesante que te ayude a crecer y aprender. Nos vemos en el próximo vídeo.